Los censos de población y vivienda se realizan cada 10 años. Son importantes registros que determinan no solo el número de habitantes del país, sino que asientan datos económicos, sociales, culturales y religiosos. Por ello, abordamos el censo del 2020 y el estado de las religiones en México, aquí, en Sacro y Profano. En México se prepara el Censo de Población y Vivienda 2020, cuyo objetivo principal es actualizar el recuento de la población y las viviendas. Dicho censo genera información estadística confiable acerca de la magnitud, estructura, crecimiento, distribución del país y de sus características económicas, sociales y culturales. Los censos son herramientas para la elaboración de planes generales de desarrollo y la formulación de programas y proyectos a cargo de los sectores público y privado. El Censo de Población y Vivienda 2020 tiene un mandato constitucional. A mediados del siglo XVI, los españoles realizaron un primer padrón de las tierras conquistadas. Fue en 1790 y 1831 cuando se realizaron los primeros ejercicios censales. En 1882 se creó la Dirección General de Estadística, cuyo propósito fue establecer las bases jurídicas y técnicas para realizar un censo cada 10 años. En 1895 se llevó a cabo el primer padrón de carácter nacional y a partir de 1900 los censos se han realizado cada 10 años, aunque en 1920 se interrumpió el ejercicio debido a la Revolución Mexicana. A partir del 1995 se llevan a cabo ejercicios intercensales como son conteos de población y vivienda. En materia religiosa, los censos aportan el número de adhesiones y pertenencias por adscripción religiosa. El resultado de los padrones a partir de la década del 70 reporta una creciente pluralidad religiosa. En el censo del 2010 se ampliaron las categorías de clasificación con el fin de obtener un mejor registro de la diversidad religiosa. En dicho padrón resaltan más de 90 millones de católicos, cerca de 11 millones de cristianos evangélicos y 5 millones de mexicanos sin religión. El censo es como una gran y compleja fotografía que registra el momento de un país. Se sacan ahí conclusiones importantes en términos cuantitativos, pero también cualitativos, que son determinantes para las políticas públicas, para las políticas sociales, culturales del gobierno, y no solamente del gobierno, sino también de sectores privados. Además de tener un alto grado de complejidad técnica, también, cada vez más en términos religiosos, es política. Y yo agradezco mucho tu presencia, Cristina Gutiérrez, desde la Academia de Guadalajara. Sabemos muy bien que apoyas o has apoyado junto con la red este tipo de ejercicios a nivel de México, y nos gustaría que nos contaras. Pero para empezar, dinos en términos de lo que nos interesa, en términos de las iglesias, el número de adherentes, de adscripciones, de iglesias, ¿qué es un censo o cómo se incorpora en el censo religioso? Bueno, el censo es, como tú muy bien planteabas, una fotografía, y en esta fotografía, por lo menos la última que tenemos del 2010, muestra varios rasgos importantes. Una tendencia muy clara ha sido el decrecimiento constante del catolicismo. Otra tendencia muy clara ha sido el crecimiento también constante del grupo pentecostal, evangélico y protestante. Hay una cierta continuidad en este grupo. Otro rasgo muy importante también es el constante incremento de la población que se declara sin religión. De hecho, este es el grupo que se ha mantenido siempre en crecimiento desde el primer censo hasta la fecha. Puede avanzar poquito, puede avanzar mucho, pero es un crecimiento constante. Ahora, es una bolsa que habría que ver lo que contiene. Ahora, técnicamente no es fácil dada la diversidad, porque años atrás era relativamente sencillo. Eran católicos y no católicos y no creyentes, pero ahora con la cantidad de denominaciones, hay más de 9,000 iglesias registradas por gobernación. ¿Cómo hacer para desagregar tal nivel de diversidad? Exacto. A lo largo del siglo XX las opciones eran muy sencillas y el país no requería de otra cosa. Esas opciones eran católico, protestante, judío o sin religión.
Y es bien clara la intencionalidad del propio Estado mexicano de identificar a su población o reconocer en su población simple y sencillamente estas unidades o estos grupos, estas etiquetas eran los que eran relevantes para el Estado mexicano en un proceso en el que su interés era de alguna manera rescatar la unidad nacional, construir la imagen de la unidad nacional. Pero claro, la emergencia de nuevos grupos religiosos que se destapa, digamos, desde los 70s, pero que con la ley de 1992 se obtiene la legitimidad jurídica para que las asociaciones religiosas hagan presencia, eso contribuye a hacer como un boom de nuevas respuestas censales y el INEGI toma la decisión valiente, muy valiente y muy costosa en el 2000 de abrir la pregunta de religión. ¿Qué significa abrir la pregunta de religión? Que tú no solamente tienes 4 opciones a las que te tienes que autoadscribir, sino que tú puedes decir, frasear libremente tu autoadscripción religiosa y es ahora responsabilidad del INEGI estar preparado para que frente a esas posibles, miles de respuestas posibles distintas, haya un clasificador censal que las procese y genere entonces etiquetas que puedan describir la nueva fotografía de la composición religiosa en México. Hay que tener además cuidado que esas etiquetas tengan continuidad a lo largo del tiempo, porque tú te imaginarás que una de las riquezas más grandes del censo es generar series largas de tiempo. Claro. Entonces hay que estar sensibles a la emergencia de nuevos actores religiosos, poder registrar esas respuestas y al mismo tiempo tener una continuidad en el reporte de los datos para generar estas tendencias de largo plazo que está viviendo el campo religioso en México. De manera muy rápida, dime, esta red de académicos, de científicos, expertos en materia religiosa, ¿cómo y en qué ayuda al INEGI? Exacto. El INEGI tiene obviamente la responsabilidad de trabajar en este gran clasificador censal, pero lo hace consensadamente. Consulta tanto a iglesias como a expertos en la materia. Y la red de investigadores del fenómeno religioso en México, ¿cómo decirlo? Somos un usuario entusiasta y crítico de los datos censales al mismo tiempo y de esta manera nos hemos comprometido desde el año 2000 con el INEGI en este proceso de consulta que el INEGI realiza para ir mejorando y actualizando en la medida de lo posible este clasificador censal gracias al conocimiento que los investigadores de la red tenemos por nuestro contacto directo con el campo religioso. Colaboramos entonces a esta actualización y perfeccionamiento, digamos, del Catálogo Nacional de Religiones. Siempre vamos un paso atrás, pero por eso no hay que aflojarlo. Muy bien, Cristina, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que estamos conversando en torno al censo de población y vivienda, que en materia religiosa es importante y vamos a ver, no es tan sencillo, no solamente es un problema técnico, es también un problema político. Está usted en Sacro y Profano. Regresamos, está usted en Sacro y Profano. Estamos conversando en torno al próximo censo del 2020 en materia religiosa, que va a ser muy importante. Hemos visto en el segmento anterior la creciente pluralidad y crecimiento de otras iglesias y de otras sensibilidades religiosas ha traído evidentemente una mayor complicación técnica, pero también una complicación política, porque algunos quieren crecer, mostrar músculo y otros no quieren bajar. Y entonces eso conlleva ciertos problemas que van más allá de lo metodológico. Entonces, ¿cuál es tu percepción frente al enorme reto de hacer algo técnico, sólido, serio y sobre todo creíble por todos los actores? Claro, el INEGI tiene un proceso de consulta en donde ha tenido la atención de acercarse a diferentes iglesias y a diferentes expertos en el tema religioso, mostrando que le interesa beneficiarse del conocimiento y de los posicionamientos desde el campo religioso para perfeccionar su proceso censal. Pero es muy importante la autonomía del INEGI, porque esos consultados son interesados en realidad, claro. Y para ellos, a diferencia de para el INEGI,
Para ellos, para las iglesias sobre todo, los números censales no son aritmética, los números censales son política, son muestra de su capacidad política negociadora frente al Estado. Este es un tema importante. Ahora, déjame enseñarte una cosa. Tiene que ser muy preciso, porque ha habido momentos en donde estas presiones han sido contraproducentes. Por ejemplo, en el censo del 90, cuando resulta que el censo arroja que había cerca de 200 o 300 mil judíos en Chiapas, ¿no? Ahí evidentemente que las personas que agrupaban los datos, se dijo, testigos de Jehová, pues son judíos y pusieron judíos. Ahí fue un problema. O a iglesias grandes, como por ejemplo sería la Familia de Dios, que en el censo, en uno de los censos tuvo un número mucho menor del que todo el mundo calcula, que 900,000, 1,000,000, y apenas alcanzaron los 100,000. ¿Cómo evitar técnicamente esos sobresaltos, estos saltos? Claro, bueno, de hecho lo que pasó con los testigos de Jehová sucedió en el 90, cuando la pregunta sobre religión aún era cerrada. Era cerrada. Y es muy curioso, los testigos de Jehová, frente a las opciones cerradas del censo, dijeron, soy judío. De ahí vino la alza increíble en el número de judíos en 1990. Fue una de las enormes ganancias que descubrimos con la apertura de la pregunta censal en el 2000, cuando los testigos de Jehová tuvieron la capacidad de expresar libremente cuál era su adscripción religiosa, no someterse a las etiquetas censales. Y de esta manera descubrimos que era la primera minoría religiosa de este país que ha mantenido su crecimiento. O sea, al siguiente censo crecieron exponencialmente y los judíos bajaron de manera tremenda, me imagino. Como verdadero milagro. Bueno, ahora déjame, bueno, evidentemente que hay intereses, ¿no? Recuerdo en el censo anterior, Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México, amenazó con boicotear el censo si no quitaban la palabra católica de una cantidad grande de iglesias. Son presiones. O hace algunas semanas salió un artículo en Universal donde cuestionan a los expertos precisamente esta metodología de tener preguntas abiertas, porque dice después es muy difícil clasificar. Sí. ¿Cómo hacer frente a este tipo de presiones? Yo creo que la autonomía es muy importante y hay que tener muy claro, y yo creo que el INEGI lo tiene muy claro, que hay ciertos actores religiosos que les interesa hegemonizar su etiqueta religiosa, que no les interesa que se conozca la diversidad religiosa dentro de la diversidad religiosa, claro, que no les interesa pulverizar. Les parece que la precisión que busca el INEGI equivale a una pulverización de su fuerza. Para mí quedó muy claro el caso de la manifestación que tuvo el líder de Confraternice en el 2016. Arturo Farella. Exactamente, exactamente, que en ocasión de la propuesta presidencial, la iniciativa legislativa en pro de las uniones del mismo sexo, se generó una contrapropuesta ciudadana que se denominó En Defensa de la Vida y de la Familia. Esas grandes marchas en 2016 incluso. Exactamente. Ajá. Y entonces ahí la declaración de Arturo Farella fue muy clara y transparente. Dijo, esta iniciativa, la del presidente, va contra la conciencia de los 25 millones de evangélicos que existen en este país y nos vemos en las elecciones. Para mí esta frase representa muy claramente lo que el censo es para algunos actores religiosos que están haciendo presencia en la escena política y quieren hacerlo respaldados por un número que, claro, se certifica a través del censo. A ellos les interesa entonces mucho que las etiquetas no se pulvericen, que no haya precisión en el conocimiento de la complejidad del mundo censal. Sí, entiendo bien, en lugar de decir hay tal cantidad de denominaciones evangélicas, pentecostales, que diga nada más evangélicos, pentecostales, punto. Claro. Con eso mostrarían músculo, y no solamente músculo, claro, sino también negociaciones políticas, porque venderían, digamos, un voto disciplinado a los partidos y a los candidatos. Exacto. Como ha pasado en otros países de América Latina. Exacto. Y es la misma lógica, de hecho, que tuvo Hugo Valdemar en el 2010. Cuéntanos un poco más de esto de Hugo Valdemar. Bueno, el clasificador censal prevé que hay una multiplicidad de iglesias que contienen la palabra católico. Pero claro, el clasificador censal se aplica
después de que las personas han expresado en la entrevista censal su pertenencia religiosa. La persona puede decir cómo entiende su adscripción religiosa y después viene el proceso de clasificación que el INEGI se empeña en que tenga una opción sumamente detallada, una gama muy detallada para dar cuenta de esa diversidad. Y ahí estaban previstas muchas iglesias que usan el nombre de católico, por ejemplo, la Iglesia Católica Ortodoxa. Cuando en la Arquidiócesis de México se dieron cuenta que el clasificador censal contemplaba otras muchas iglesias que usaban la palabra católico, sin entender que el funcionamiento del clasificador entra después de la entrevista censal, les pareció que iba a ser muy confuso para los católicos en ese mundo de opciones identificar iglesia católica, apostólica y romana. Y entonces solicitaron que se eliminaran todas las opciones que contuvieran la palabra católico a riesgo de ellos hacer un llamado de boicot al censo. Entonces ahí vemos el interés que tienen estos actores para consolidar sus pertenencias, sus feligresías a través de los resultados censales. Interés y presión también que ejercen. ¿Cómo salvar entonces? Tienes un problema metodológico importante, una diversidad muy grande, ¿no? Tengo entendido que son cerca de 300 registros diferentes y ahora quizá más. ¿Y Sí. cómo salvar esta dimensión de presión política? Yo creo que hay dos medidas que son muy importantes. Uno, que las iglesias sean muy conscientes de que su participación en el censo es muy valiosa, que mientras más exacta sea la fotografía, en realidad se va a manifestar de manera más clara cuál es su presencia real y no comprometer, digamos, su propia feligresía en función de actores que quieren hegemonizar los campos religiosos. Pero hay otra parte que yo creo que también es muy importante, que cada mexicano censado tenga conciencia del valor de su respuesta en el censo. Y que sea libre, después de todo es una adscripción personal, que sea libre de expresar su pertenencia religiosa. Claro. Esto es un gran reto porque es una evolución de la propia cultura, digamos, política y religiosa de las personas. Sentirse Totalmente. Libres para expresar la autoadscripción religiosa que se tenga. Hay muchas identidades religiosas que no son muy legítimas. Por ejemplo, la identidad afro, la identidad indígena. Mientras los resultados censales empiezan a reportar a estos grupos, entonces hay la legitimidad para que las personas expresen esas identidades que parecía antes no legítimo expresar. Claro. Y se hace un círculo virtuoso que va a llevar a un reflejo muchísimo más fiel de la complejidad del campo religioso que hoy vivimos. Vamos a hacer una pausa, Cristina, y está usted, digamos, siendo testigo de cómo es complejo el asunto. No solamente es un problema técnico de registrar esa enorme diversidad, sino también el tener una actitud de libertad y de no presión por parte de actores que, por supuesto, tienen un interés político, cultural, religioso en esos temas. Vamos a una pausa, estamos analizando Censo 2020 y religiones aquí en Sacro y Profano. Censo del 2020 y el estado de las religiones en México. Este es el tema, cómo se están preparando, las responsabilidades del INEGI, un contexto cada vez más plural y sobre todo un problema, no problema, sino detalles técnicos importantes de cómo registrar esa enorme pluralidad y también las presiones de iglesias que quieren mostrar su crecimiento, otras quieren mostrar su caída o atemperar esa caída. Y sobre todo, la última parte es el tema que planteaste muy bien, la libertad que tiene que tener el individuo para poder expresar su adhesión religiosa. Antes hasta a algunos les daba pena decirse testigos de Jehová, ¿no? En un contexto, digamos, de cierta represión. Hoy esto ya no es así o tan así como antes. Hay más libertad. Cuéntanos, supongamos ya están los datos, ¿de qué sirve todo esto? No solamente es en términos de números, sino qué provecho le podemos sacar como mexicanos a los resultados de los censos. En materia religiosa, me parece importantísimo que los mexicanos nos miremos al espejo
de la manera más realista posible. Yo creo que el reconocimiento de la diversidad es el primer paso para construir una cultura de tolerancia, de paz y de pluralidad. Y esto, créeme que sigue siendo un tema. Yo sé que hay mayor crecimiento de esta sensación de libertad para expresar, por ejemplo, que no eres creyente. Pero de cualquier manera, las cifras, por ejemplo, que presenta la encuesta nacional sobre discriminación, plantea que la discriminación religiosa es de hecho la segunda causa reportada de discriminación en el país. Y no se trata de una discriminación de me miró feo simplemente, sino que 1 de cada 5 reportan negación de derechos. 1 de cada 5 de la diversidad religiosa encuestados por ENADIS reportan negación de derechos, que esa discriminación consistió en la negación de derechos. Entonces, la discriminación religiosa existe en México. Y yo creo que el mirarnos al espejo, observar la legitimidad que nos habita, reconocernos como mexicanos en esa pluralidad, es el primer paso para esa mayor cultura de tolerancia y ir contra los procesos de discriminación y de polarización social que dañan mucho los procesos de convivencia y de paz en el país. Y sobre todo romper esos discursos. Yo recuerdo el episcopado mexicano hace 20, 30 años, cuando daba sus mensajes, hablaba a nombre del pueblo mexicano, como si todo el pueblo mexicano fuera católico. El ejemplo que tú has dado de Arturo Farela, que dice, estoy hablando a nombre de 30, 25, 30 millones de evangélicos, frente a un proceso que es mucho más complejo que estas afirmaciones absolutas que tienen intereses. Yo creo que es muy importante. Cristina, aprovechando tu experiencia y el aporte que estás dando tú y el grupo de investigadores de la red, ¿qué recomendarías para el censo? Nos has hablado de las personas, que en lo individual tengan la libertad de expresarse. ¿Qué le recomendarías a las iglesias también? Que hagan el censo suyo, que las iglesias insten a sus feligreses a aparecer como son, que tengan libertad de expresar esa identidad religiosa y que después se sirvan de los datos censales para los fines que ellos requieran. Todos nos vemos beneficiados por la precisión censal, porque eso nos da un piso de certeza y de información objetiva y sistemática que nos sirve a todos para la planeación. Entonces yo creo que este es un punto bien importante y hay que aquilatar lo que significa que en México tengamos el censo cada 10 años y que este censo contemple la variable religiosa. Es un elemento que, créeme Bernardo, nos envidian. Nadie, ningún país en el continente tiene esta fuente estadística tan importante y tan continua en el tema religioso. Entonces, los chilenos nos miran con envidia, los argentinos nos miran con envidia, ni siquiera los Estados Unidos tienen la posibilidad de capturar este tipo de información. Yo creo que los mexicanos a veces no nos damos cuenta de esta riqueza que significa para nosotros esta fuente estadística, porque, insisto, nos permite mirarnos en el espejo, y mirarnos en el espejo siempre es bueno. Muy bien, pues yo lo que recomendaría es que tuvieran claro el nombre de su iglesia, porque a veces son nombres tan largos y tan complejos y se usan sobrenombres pequeños, por ejemplo los mormones. Si tú ves el nombre de la iglesia es larguísimo, pero con mormones ya están identificados. Yo creo que para ahí podrían empezar, que tengan claro el nombre de la adhesión a la cual pertenecen. Yo te agradezco mucho tu presencia, Cristina, aquí en Sacro y Profano. Yo creo que uno de los aspectos claros que tenemos es el censo es un corte de caja. Vamos a observar ahora en este 2020 a cuándo asciende la caída, por ejemplo, de los católicos, que es una tendencia global en América Latina, pero también qué grupos evangélicos y pentecostales han crecido y sobre todo en qué proporción. Asimismo, será interesante conocer los porcentajes de los no creyentes, que es constante su ascenso, sabiendo muy bien que los números pues, no son absolutos, ni las matemáticas tampoco, pero también ser conscientes que hay muchas presiones y hay muchos intereses. Muchas gracias por su presencia. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.